cómo pastorear a tu pastor. El ministerio pastoral está lleno de retos y es la razón por la que algunos no quieren. Sin embargo, el otro día tomé un taxi, fue la semana anterior, la semana pasada, y cuando venía me preguntó, ¿a dónde va? Y pues le dije, pues frente a la prepa 23, más rápido se ubican, ¿no? Los taxistas. Y me dijo, ¿y usted a qué se dedica? Bueno, soy pastor. Ah, entonces debe ganar buena lana, me dijo. Le digo, no. Y me dice, ¿cómo que no? Yo tengo mi hermano que es pastor y me dice que ahí ganan buena lana. Y me dice, él está, bajita la mano, saca 8,000 pesos semanales. Le dije, wow, yo no saco ni la mitad de eso. Entonces, no le creo, me dijo. Pues es problema de usted que no me crea, ¿verdad? ¿Sí o no? No es mi problema, es problema de él. Porque él incluso me invitó para que yo sea pastor, porque gano más. Me dijo, ven para acá, porque ganas más que en el taxi acá, siendo pastor. Entonces yo le dije, ya me imagino la iglesia que tiene. No es una iglesia que va para al cielo, es una iglesia que lo único que le importa es trasquilar a la gente. Y definitivamente no es un pastor, pues es un hijo rebelde. Bueno, hermanos, pero vamos a hablar del verdadero pastor. No digo que yo soy el verdadero pastor, el pastor de pastores es Jesucristo. Sin embargo, uno como pastor y siervo de Él, pues tengo que decirles que el ministerio pastoral está lleno de retos. Y en ese peregrinaje hacia la vida eterna, cada pastor tiene que velar por su propio corazón, pero también tiene que velar por el corazón de cada uno que ha puesto Dios en cuidado. El corazón de mi esposa, el corazón de mis hijas y el corazón de cada uno de ustedes, ¿no? Y la labor del pastor puede ser demandante, pero tal vez también, compleja. ¿Por qué? Porque la labor incluye, por ejemplo, juntas. ¿Cuántos saben que incluye juntas? Reuniones, eventos, retiros, conflictos matrimoniales, finanzas, bodas, sepelios, sermones, estudios bíblicos, proteger al rebaño de los lobos que pueden venir disfrazados, debe lidiar con algunas cabras que quieren también llevar a otros corderos hacia el acantilado, hacia el abismo, todas esas cosas. Y entonces con todo esto encima, muchas veces el pastor se cansa. Aunque ven al pastor de repente contento, pero a veces está cansado. Muchas veces el tiempo de oración se ve mermado. Porque justo va a orar y recibe una llamada, mire, es urgente esto, aquello, lo otro, y comienza, y como que se corta el tiempo de oración. El esfuerzo y el estudio de la palabra se debilita. Y se apaga la ilusión y aún hay cosas pequeñas que terminan a veces siendo una carga bastante pesada. Y hay muchos hermanos que arrastran todo esto durante años y luego, ¿qué pasa con ese ministerio? Se convierte en un ministerio seco, improductivo y verdaderamente, ¿sabe qué? Poco a poco van abandonando el camino y entonces cuando abandonan el camino y entonces cuando dicen ya no va más, entonces ¿saben qué? Ya no puedo ser pastor de ustedes. Entonces toda iglesia en ese momento recién dicen, ¿qué ha pasado? ¿Qué podríamos haber hecho algo bueno para nuestro pastor? Cuando a veces la cosa es demasiado tarde. Porque ese pastor ya no puede seguir llevando más carga. Aunque en el ministerio lo ideal es que no haya un solo pastor, lamentablemente muchas veces cuando la iglesia es pequeña tenemos que tener un solo pastor porque a veces la iglesia no alcanza para soportar a más personas, desde luego. Entonces, más que nunca, tenemos que recordar el llamado de cuidarnos unos a otros que está expresado en la palabra del Señor, no olvidándonos que el pastor también es un hermano de ustedes, que es también un integrante del cuerpo de Cristo. No es la cabeza es Cristo. También el pastor de repente es el dedito pequeño o el dedito meñique del pie, no sé, alguna parte. Es decir, nunca nos olvidemos que el pastor es parte de los hermanos de esta congregación. No es un hermano mayor, el hermano mayor es Jesucristo. Es parte de esto. Dice, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:11, dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis.
Animaos unos a otros. ¿Qué significa? ¿Que se animen entre ustedes nada más? No, significa que también hay que animar al pastor, porque el pastor se puede también desanimar. ¿Cuántos entienden eso? También el pastor se puede desanimar. Que edificaos unos a otros. Significa que el pastor también puede ser edificado por ustedes. No solamente el pastor edificará a ustedes, sino a ustedes a veces de manera que ustedes tal vez no se den cuenta, también el pastor puede ser edificado. Luego Santiago 5:16 dice, hablando de lo mismo, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración de eficaz del justo puede mucho. Orar unos por otros. A veces podemos orar unos por otros en la congregación, pero nos olvidamos de orar del pastor, y el pastor también necesita de las oraciones, aunque el pastor haga sus oraciones personales, aunque el pastor tenga su tiempo devocional, pero también necesita de la oración de usted. Así es lo que está diciendo aquí. 1 Pedro 1:22 en la misma línea dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Cuando dice amaos unos a otros, muchas veces, sí, yo amar a mi hermano que está aquí juntamente, ¿verdad? Pero a veces nos olvidamos, como que al pastor lo ponemos en otra categoría, y no es cierto. Cuando dice amaos unos a otros, también hay que amar. El pastor también espera esas muestras de amor. ¿Se dan cuenta que sí necesita también? Entonces, hermanos, no seamos este pastor que escribió esta reflexión, no seamos consumistas evangélicos, que solamente usamos la iglesia, usamos el tiempo de los líderes, el tiempo del pastor. Si tú eres cristiano, tú no vas a la iglesia, tú eres iglesia, y eso tenemos que entenderlo. Si el día de mañana Dios te pregunta por el bien de tu hermano, entonces dentro del bien de tu hermano está incluido el pastor, ¿sí o no? ¿Cómo responderías? ¿Como Caín? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Se acuerdan eso que está en Génesis capítulo 4? ¿Así responderíamos? ¿Verdad que no? Entonces la pregunta tendría que ser, ¿de qué manera puedes amar a tu pastor y de qué manera puedes cuidar de él? ¿Cómo puedo pastorear entonces a mi pastor? Sería lo que deberíamos preguntarnos. Y como pastor yo quisiera pues compartir algunas áreas y citar algunos de cómo poder cuidar. Muchas veces, en mi caso yo puedo agradecer porque hay hermanos que de una u otra manera pues me ayudan, me apoyan, ¿verdad? Entonces, pero hay momentos en el transcurrir de la vida, yo he tenido experiencias en las cuales he visto personalmente de que hay pastores que han dejado la iglesia, han dejado el púlpito, han dejado el rebaño porque ya no pueden seguir avanzando. Y yo quiero hablar de algunos consejos muy prácticos, qué hacer para pastorear a tu pastor. Y quisiera compartirlos con ustedes. No hemos hablado nunca de estos temas o de este tema en específico, pero creo que es una buena ocasión para que podamos compartir y que usted pueda aprender también esta área. En primer lugar, número 1, ora por tu pastor y por su familia. Recuerden que no lo escribí yo. Lo escribió otro pastor, del cual me pareció una buena reflexión y es el motivo por la que traje. Dice, ora por tu pastor y por su familia. Recuerda que el diablo está interesado en derribar todo aquel que está en lugar de liderazgo. ¿Cuántos saben eso? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque pues el enemigo sabe que si ellos caen, pueden hacer caer a muchos otros que han puesto muchas veces la mirada en el pastor, aunque no debería ser, la mirada debería estar siempre en Cristo, pero el pastor pues siempre de alguna manera va a estar adelante. ¿Sí o no? ¿Sí entendemos eso, hermanos? Claro, entonces orar por el pastor, ora por tu pastor, pero no hagas una oración superflua, sino dice ora con tenacidad, ora por su matrimonio, ora por sus hijos, ora por su vida de oración, que el pastor nunca deje de orar. ¿Sabe que es una tendencia que los pastores están dejando de orar?
no lo estoy diciendo por mí, pero es increíble. Yo he tenido reuniones con pastores y ellos tienen que reconocer, muchos hermanos pastores, no pocos, muchos pastores han dejado su vida de oración. Ya no están orando. Entonces, yo no he dejado mi vida de oración, pero no significa que voy a hacer siempre. Necesito ¿de qué? De que usted ore para que mi vida de oración nunca decaiga. ¿Sí entienden, hermanos? Ora para que el Señor pues fortalezca a tu pastor, que avive a tu pastor. Ora porque tu pastor no caiga en el desánimo, que no pierda la ilusión, que siempre esté renovándose, que siempre tenga la visión de Dios para esta iglesia, para este su pueblo. Pero también ora por tu pastor para que lo guarde de todo mal. ¿Cuántos van a orar así? Ténganlo en cuenta, hermanos, que el pastor entonces no es un superhéroe, no es un super cristiano. También somos hermanos. En segundo lugar, ama a tu pastor y a su esposa. Es cierto que muchos oran por el pastor y yo he escuchado principalmente a hermanos cuando les toca dirigir la oración, o hermanos y hermanas, ¿verdad? Que oran por el pastor, pero a veces, ¿saben qué? Se olvidan de la esposa. Ama al pastor de palabra, pero también expresando tu afecto, expresando su cuidado de diferentes otras formas. Porque puras palabras a veces pareciera que no es cierto, ¿no? Entonces hay muchas otras formas de expresar afecto. Es decir, hay que amarlo a tu pastor con gestos y acciones concretas. Dice 1 Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. O sea, no te enojes cuando el pastor te amonesta, ¿no? Recuerda que esa amonestación, ¿para qué es? ¿Para qué es? ¿Es para que te desanimes o es para tu beneficio? Para que te corrijas. Pero algunos, ¿verdad? No entienden eso. Entonces, es lo que dice, y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Es decir, que el pastor dice, se sienta querido, va a levantar su ánimo y le hará sentir que es parte del cuerpo de Cristo. El pastor, el siervo que está delante, entonces es un pastor, pero también es un hermano que necesita del cariño, que necesita del afecto de la familia espiritual. El rol del pastor es difícil. ¿Por qué? Porque tiene que ayudar a mucha gente, porque tiene que escuchar a mucha gente, porque tiene que aconsejar a mucha gente y tiene que ayudar con diferentes caracteres, porque no todos somos iguales. ¿Cuántos saben que tenemos diferentes caracteres acá? Formas de expresarnos. Pero aún más difícil es el rol de aquella que ayuda al que ayuda. ¿Quién es aquella que ayuda al que ayuda? Pues la esposa, porque es la que me ayuda a mí y yo ayudo a todos ustedes. Porque ella me tiene que soportar a mí. El esposo de un pastor a menudo está pues a la sombra del hombre que llega al púlpito cada domingo. Y la mayor parte del tiempo ella se complace en que Dios llama a su esposo a su servicio de manera desinteresada. Pero hay días en que la esposa, ¿sabe qué? Quisiera no ser la esposa del pastor, quisiera ser la esposa de un hermano más de la congregación. Es decir, tener un día normal, ¿no? Ser una vida normal, no la esposa del pastor. Porque la esposa del pastor escucha los sueños, los anhelos, la visión del pastor acerca del ministerio. Y ella sirve como un refugio seguro en el hogar para cuando parecería que todo el mundo dice, es que no entiendo lo que está diciendo, a mí no me importa, o de repente yo no voy con lo que el pastor está proponiendo, no estoy de acuerdo y todo el rollo, ¿verdad? Sin embargo, ella ama a su esposo, ama a su pastor, lo respeta y ora por él y le sirve porque sabe que lo que él va a hacer siempre está guiado por el Señor. Pero ¿quién la escucha a ella? ¿Quién la motiva? ¿Quién ora por las necesidades de ella? La mayoría se enfoca en las necesidades del pastor, pero uno de los regalos más grandes, hermanos, de una congregación, ¿verdad?, es que usted pueda orar justamente por su pastor, pero también por su esposa.
Que usted pueda cuidar de la familia. Porque muchas veces el pastor puede estar preocupado en cuidar a la congregación y puede descuidar a veces la familia. Y entonces la iglesia es necesario que también cuide a la esposa. No debemos olvidar que las esposas de los pastores son seres humanos. Y ellas enfrentan los mismos retos que otras mujeres dentro de la congregación. Que también pasan situaciones iguales, que también pasan dificultades, que también pasan desánimos. Y muchas veces ellas pudieran estar también tentadas a pecar. Muchas veces se cansan del ministerio y muchas veces luchan para mantenerse en ese equilibrio que el llamado ofrece. Por lo tanto, la esposa de tu pastor también necesita motivación. También necesita apoyo. También necesita una ayuda práctica. Pero sobre todo una oración ferviente a favor de ella. Tus oraciones son cruciales para su salud emocional y espiritual. Y Dios va a recompensar tus esfuerzos de cubrir a la esposa de tu pastor en oración. Los hijos del pastor no son súper espirituales. Algunos los juzgan porque quieren que los hijos las hijas, en este caso mis hijas, sean las mejores modelos de cristianas. Y se olvidan que tienen naturaleza caída. Y se olvidan. ¿Y por qué se vistió con ese vestido? Está demasiado corto. Pues las niñas así son. A veces se visten sin que uno está ocupado y se visten nada más ellas solas. Y a veces se visten de repente así con esos vestidos. Pero a veces somos prestos a condenar a las niñas. Si están pequeñas todavía y tienen naturaleza caída. Es que ellas tienen que ser ejemplo. No. Son igual que cualquiera de nuestros hijos. ¿Cuántos entienden eso? Ellos no son líderes, son niñas que también necesitan ser pastoreadas. ¿Sí comprenden eso, hermanos? ¿O no? Les digo porque a veces sucede. Número 3, dice, vela por sus necesidades materiales. Hay pastores que prefieren pues ganar su sustento por otros medios. Porque a veces la iglesia local no puede sostener al pastor. Y yo lo hice. También Pablo lo hizo. Pero hay un gran problema. El problema es que muchas veces el tiempo no será suficiente para poder preparar todo lo que se tiene que preparar. Acá, por ejemplo, tenemos clases los días lunes con maestros y otros hermanos, ¿verdad? De servidores. Tenemos servicio los martes. Los miércoles estamos también con algunos varones dando algunos estudios de la palabra de Dios sobre cómo interpretar la palabra. Estamos reuniéndonos, hay un grupo de varones. El jueves tenemos servicio. El viernes están los jóvenes y estoy apoyando también ahí. Los sábados tengo clases allá en Monterrey. Ustedes saben, me en casa de oración. Los domingos acá. Dígame, si yo me dedico a trabajar, ¿qué le puedo dar a usted como iglesia? ¿Sí me entiende? Si yo prácticamente todos mis días casi los tengo ahí cubiertos en preparar, en sacar cosas, en preparar material, en preparar estudios, en preparar tantas cosas. Y la palabra del Señor dice en 1 Timoteo 5, 17 y 18, y ustedes también creo que son pasajes que también ya lo conocen. Para algunos de ustedes no son nuevos. Los ancianos, cuando dice los ancianos, evidentemente está hablando de los pastores, ¿verdad? No está hablando de los mayores de edad. Dice que gobiernan bien, es decir, que se portan como pastores, ¿verdad? No como lobos rapaces ni como engañadores, sino que se portan bien, ¿no? Que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Quién trabaja en predicar y enseñar? Pues los pastores, ¿verdad? Entonces dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Es cierto que hay líderes religiosos que oprimen al rebaño para vivir con opulencia, y también es cierto que hay personas o iglesias que pretenden que el pastor viva de las migajas que caen a la mesa.
Pero no hay que ir ni a un lado ni al otro lado, sino tiene que haber un equilibrio en eso. Yo conozco en una situación donde una congregación había como 50 miembros, algo así, y al pastor a las justas le daban para su pasaje porque él se dedicaba, ¿sabe qué hacía? Él era zapatero, arreglaba zapatos. Pero él tiene su oficio y que eso de eso viva. Nosotros le damos solamente para los pasajes. ¿Ustedes se imaginan la mezquindad? ¿Cuándo ese pastor se iba a dedicar a tiempo completo a la iglesia, a darle lo mejor de su vida a la iglesia? Dígame, ¿cuándo? No era posible. Nunca. La iglesia podía, pero no quería. Pero otras veces la iglesia no puede porque a veces nos limitamos nosotros en cuanto a nuestras finanzas, en cuanto a cumplir de repente con los diezmos, con ofrendas y todo, cosa que creo que acá no es. Yo no llevo el registro, hermanos, de cuánto dan nadie, o sea, yo desconozco todas esas cosas, pero entonces hay que tener cuidado, ¿no? Entonces la iglesia tiene la responsabilidad de sostener una forma digna a su pastor y su familia según las necesidades y también según la capacidad de la iglesia. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Claro, porque no va a pedir más, imagínense, ¿no? No, yo necesito renovar mi coche este año, hermanos, y ustedes me tienen que dar, imagínense. ¿Verdad? Eso sería algo contraproducente, ¿no? Número 4 dice, obedécele servicialmente. Número 4, obedécele servicialmente. A veces es fácil obedecer cuando entendemos el por qué se nos pide algo, pero hay otras veces que no es tan fácil porque no lo entendemos o porque no estamos de acuerdo. Y cuando no estamos de acuerdo es difícil obedecer, aunque sea el pastor. Pero ¿sabe lo que dice acá el autor de esto? Dice, confíen que tu pastor busque el bien del rebaño, por lo tanto, sírvele con confianza. Dice la palabra, Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Si hay rebeldía en el pueblo, si no hay sumisión, esto no es provechoso, dice la Biblia. Cuando no eres obediente, ¿sabe qué va a pasar? Va a ser en detrimento de toda la congregación y eso va a ser una traba para el ministerio. Que muchas veces esa traba va a perjudicar ¿a qué? A todos los demás. Aun cuando no entiendas, obedece. Porque el pastor siempre busca y desea lo mejor para la iglesia. Es lo que está diciendo en otras palabras. Número 5, protégele. Es decir, la iglesia proteja a su pastor. ¿Por qué? Porque el pastor no es un superhombre, es humano, es de carne y hueso. Y está sujeto a las mismas tentaciones y a las mismas amenazas que cualquier otro de la familia de la fe. ¿Qué peligros ves tú rondando cerca de tu pastor? Tal vez está demasiado cansado. Tal vez sus enseñanzas no están como medias así haciendo agua. O tal vez un lobo está rondando las ovejas y tú estás que sabes y no estás alertando al pastor. Tal vez un falso maestro está sembrando cizaña, está visitando las casas, como en alguna oportunidad ocurrió acá en esta congregación, visitando las casas, llevando enseñanzas para decirles que se vayan por otro lado. O tal vez una mujer muy bien perfumada y muy coqueta se está acercando y a veces el pastor no se da cuenta porque trata de ser gentil con todos y él no se percata, pero de repente tú te estás dando cuenta que se está acercando peligrosamente. Tu obligación es proteger al pastor. O de repente todo esto se presenta a la vez. No te sientas menos, protege al pastor. Protege a tu pastor. Recuerden, soy humano. No se olviden, soy humano. Y yo les he dicho en algunas oportunidades que de repente alguien me dice, quiero platicar con usted, y si es una dama, yo digo, quédense hermanos, no me dejen solo, les he dicho. Protege, habla con tu pastor, habla con su esposa, habla con los demás líderes, según sea el caso, pero no lo dejes a su suerte. Él es un ser humano. Dice
Hechos capítulo 20, versículo 28 al 31, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y esta exhortación es ¿a quién? A toda la iglesia, a toda la iglesia. ¿Cuántos me van a ayudar, hermanos, protegiéndome? Sí, hermanos, por más, de repente usted es nuevo que está acá, pero usted se da percata de algo, acérquese conmigo, hermano. Acérquese conmigo, hermana. Necesito ser protegido por usted. La iglesia eventualmente va a crecer. Dios nos trajo a este lugar y va a crecer. Entonces, es mucho más complicado. Pero usted que ya tiene un tiempecito acá, ya se siente más cerca de mí, ya tiene la confianza, hemos platicado y hemos compartido muchas oportunidades. Acérquese con confianza y ayúdenos, protéjanos, hermanos. Necesito de su ayuda y necesito de su protección. Recuerde, como pastor, yo tengo que ser amable con todos. Y a veces, por más que quiera, a veces tal vez no tengo el discernimiento que de repente alguien se pueda acercar con malas intenciones. ¿Sí me entiende? ¿Me van a ayudar? ¿Sí o no? Número 6, infórmale. Hay hombres a los que Dios realmente ha capacitado de una forma prodigiosa para el ministerio pastoral, pero aún así, el pastor no tiene el don de la omnisciencia. El pastor no puede saber si un hermano está en casa enfermo, o si un hermano sale de viaje, o un hermano está pasando una prueba, o una dificultad, o una crisis familiar. Pero si yo me entero, entonces el pastor puede tomar pues alguna situación, puede ir, visitar, puede llamar por teléfono, etcétera. Ahora con la tecnología, si usted sabe de alguna situación, de repente alguien está pasando una necesidad, me manda un WhatsApp, la mayoría tiene mi teléfono. No se lo dé a gente que no son de la congregación, desde luego, ¿no? Porque eventualmente a veces recibo unas llamadas medias raras, entonces pues... pero usted que tiene mi número, mi teléfono, pues siéntese en la libertad. Mire, hay esta situación, ¿verdad? Está enfermo, está internado en la clínica 33 y ustedes saben que yo voy de inmediato. Pero si yo no me entero, dígame, ¿cómo voy a ir? En una oportunidad, hace unos años atrás, acá en la congregación, había una familiar de una hermana que se congregaba, su hermano, familiar cerca, ¿no? Estaba en la clínica 33. Después yo no sabía. Y después vino, nadie me visitó. Pues nadie sabía, le dije. Yo no sabía. ¿Cómo que no vas a saber? Le dije, pues yo no soy adivino. Porque a veces creen que el pastor es omnisciente. El pastor no es omnisciente. El pastor no lo sabe todo. Y si alguien sabe, pues la tecnología ahora nos permite comunicarnos con bastante facilidad. El pastor puede ver cómo ayudar, puede ver cómo orar. Ahora, pero el pastor no es multimillonario, porque algunos quieren, es que mire, necesito 50,000 pesos, me salió el otro, y yo ¿qué hago? Con 50,000 también necesito, ¿no? Yo puedo ayudar, canalizar, ver que le ayuden, ¿verdad? Yo directamente no tengo el dinero, pero puedo ver cómo ayudarle, ¿no? Cómo canalizar, o sea, gracias a Dios que pues tenemos contactos y hay que nos pueden ayudar, pero yo no puedo ofrecer, sí, te voy a dar los 50,000 pesos, ¿no? Y algunos dicen, ay, para eso son cristianos, todavía se quejan, ¿verdad? O sea, sí somos cristianos, pero no somos el DIF, ¿no? O sea, son cosas diferentes. Si aún el DIF tiene restricciones, ¿verdad? Entonces, o sea, tenemos que entender todas esas cosas. Podemos ayudarle, podemos hacer gestiones, y lo hemos hecho, ¿no? En algunas oportunidades, hermanos. No estamos informando todo lo que hemos hecho porque pues, ¿para qué? No tiene sentido. Así como cuando traemos despensas. A propósito de eso, vamos a comenzar a traer nuestra despensita, ¿verdad? Para llenar el espacio. Ahora tenemos un poco más amplio y ya lo tenemos ordenadito. ¿Para qué?
Porque no sabemos cuándo necesitamos y de inmediato poder atender las necesidades, ¿verdad? Entonces, recuerda que yo voy a dar cuentas por tu alma, pero yo necesito que tú me ayudes. Dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Número 7. Confía en aquellos, fíjese esto, confía en aquellos en que él confía. El pastor tiene el reto de delegar algunas funciones a otros hermanos, a los líderes, por ejemplo, ¿no? A los maestros, líderes de ministerios, líderes en otras áreas. Es decir, que el pastor aplica el principio bíblico que está en Éxodo 18, donde Jetro le instruye a Moisés que a fin de que no se agote, ¿qué haga? Que delegue, ¿verdad? Había jefes de 10,000, jefes de 1,000, jefes de 100 y jefes de 10 incluso. Entonces, si el pastor ha puesto su confianza en alguien para cierta función, confía tú en esa persona. No quieras ir todo con el pastor, con el pastor. Si el pastor dijo, pues para cortar los árboles está delegado el hermano Germán, pues con el hermano Germán, él, todos los árboles que tenga que cortar, él tiene que ver. Estoy poniendo un ejemplo, no vamos a cortar los árboles si se ven muy bonitos, ¿verdad? Solamente es un ejemplo. Ya se estaba afligiendo el hermano David. No vamos a cortar los árboles. Al contrario, saben que a mí me gustan mucho la naturaleza, los árboles. Ya, lo que han ido a mi casa saben, ¿verdad? Que a mí me encantan, ¿verdad? Entonces, pero estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Pastor, y este lo cortamos triangular o cuadrado, circular. El hermano Germán está ahí. Entonces usted confíe porque delegamos al hermano Germán para que él se haga cargo de eso. ¿Sí me entienden? Pero muchas veces quieren necesariamente hablar con el pastor, ¿no? Entonces, antes de poder hacer eso, ¿el pastor ha delegado a alguien eso? Entonces, si no lo ha delegado, entonces venga directamente con el pastor a fin de que puede darle la alternativa, pero a fin de que no, porque el pastor no es ¿cómo se llama? El hombre orquesta. No es así. Yo solamente puedo delegar algunas cosas, otras cosas las asumo yo, ¿verdad? Pero hay que confiar en las personas que se ha delegado. Número 8. Hermanos, dice, recuérdale a tu pastor lo hermoso que es el pastorado. En el ministerio pues uno trata diariamente con dificultades de todo tipo y muchas veces el pastor podría pensar, uy, todos son problemas y son chismes y son esto y son aquello, y muchas veces es demasiado fácil olvidar que el pastorado también trae gozo y es un honor. Por lo tanto, ustedes, hermanos, hagan recordar, dice a su pastor, que él ha sido llamado a la labor más extraordinaria, más preciosa, cual es anunciar el consejo de Dios, alcanzar a los perdidos con las buenas nuevas y edificar a los creyentes con su palabra, con la palabra de Dios. Recuérdale a tu pastor que su trabajo tiene implicancias eternas. No es cualquier trabajo, sino que tiene implicancias por toda la eternidad. Recuérdale que su vida y su labor están siendo usadas por Dios para que Dios a través de tu pastor siga edificando su iglesia de la cual tú eres parte. Número 9. Explícale los frutos de su ministerio. Cuando un agricultor siembra en una parcela, por ejemplo, el trigo, y ve cómo el trigo crece y ve cómo comienzan los frutos a volverse medios dorados, ¿no? Así, entonces, wow, el agricultor se va a sentir contento, dice, wow, valió la pena el esfuerzo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro, evidentemente. Pero el fruto espiritual, el fruto que hay en ustedes es invisible. Yo no lo puedo percibir fácilmente. Yo no puedo percibir si en tu corazón hay gozo, si en tu corazón hay paz o si en tu corazón hay templanza. No se puede ver. Entonces, sería bueno que tú compartas y digas, pastor, ¿sabe qué?
Dios está haciendo algo extraordinario en mi vida a través de su ministerio, a través de la palabra que está predicando, a través de cómo su consejo me dirigió. Dios ha hecho algo maravilloso. Como lo expresa Pablo en Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra, dice, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Es bueno. El fruto espiritual en tu vida es una muestra de que el Señor está usando a tu pastor como instrumento para tu propia edificación. Pero el pastor a veces no lo sabe. El pastor me dice, sabe que ahí tenía un carácter, pero no digo de qué ver, pero ahora me di cuenta que me hicieron tal cosa y antes, no hombre, hubiera reexplotado, se hubiera desatado la tercera guerra mundial, ¿verdad? Pero ahora, ¿sabe qué? No pasó eso. Pero eso tiene que ver con la enseñanza que he estado recibiendo. Entonces el pastor va a decir, wow, vale la pena entonces seguir sacrificándose. Número 10. Sé amigo de tu pastor. Muchas veces la soledad del pastor puede llegar a ser profunda si solamente habla con otros para tratar de problemas, tratar de situaciones difíciles, ¿no? Pero también deberías acercarte para poder explicar otras cosas, así como tú harías o hablarías de otros temas, ¿verdad? Con cualquier otro amigo. El pastor pues también puede ser tu amigo. A veces lo ves tan lejano. Yo nunca he puesto una barrera, no he dicho, a ver, saquen cita, a ver con mi secretaria, a ver mi agenda, a ver si puedo atenderlo. Imagínense. Muchas veces solamente pregúntale, ¿cómo está el día de hoy? ¿No? Entonces, ¿en qué le puedo ayudar? No es fácil a veces porque nosotros, o sea, cuando uno está sentado pone ciertas limitantes. No es que el pastor a veces lo ha puesto, sino que uno mismo, ¿no? A veces es difícil ser amigo de alguien que no tiene tiempo a veces para la vida social. Y muchas veces algunos de ustedes me han invitado a cierto lugar y por el hecho es que no puedo. Porque ya tengo otra actividad o tengo otra situación. Sin embargo, ¿sabe qué? Dice, exprésale tu cariño y amistad, aunque a veces te diga que no pueda asistir a tus fiestas o a tus reuniones. No significa que te está despreciando, simplemente ya tiene marcado todo su agenda. Y a veces alguien me invita, una oportunidad, alguien me invitó para ir a una cena y justo yo tenía que ir a atender a un velorio, a predicar. Yo hubiera preferido la cena, desde luego. ¿O no es cierto? Pero mi amor por los que estaban desvalidos, los que estaban llorando, fue más que la cena tan exquisita que yo iba a comer. Entonces no es cuestión de despreciar, yo quiero que entiendan, ¿no? Sino que hay otras cosas incluso que hacer. Entonces dice, permítele que te diga no cuando le quieres invitar a algo. Porque a veces no es posible. No supongas que siempre va a estar ocupado. Entonces yo nunca nada más le voy a invitar a este pastor porque siempre ando ocupado. Sigue insistiendo, dice, fíjese. Sigue insistiendo. En algún momento te va a decir sí. Ahora, de repente, eres bastante humilde. No pienses que el pastor no va a ir porque eres demasiado humilde. El pastor puede estar en un lugar muy humilde o en un lugar de otro nivel mayor. El pastor no tiene preferencias sociales. No supongas que de repente su esposa no va a poder venir o que sus hijos no podrán. Siempre toma la iniciativa y permítele que te diga no, que no puede, aunque te lo diga muchas veces, en algún momento te va a decir que sí. ¿Y sabes qué? Va a venir con mucho gozo, porque siempre que va a algún lugar, siempre lo hace con alegría y siempre lo hace con ese gozo y ese agradecimiento por el hecho de haberle invitado. Y eso te puedo decir con certeza que así es. Número 11. Predique el evangelio a sus hijos. Ya falta uno más, son 12 nada más. Estoy tratando de ir rápido, pero creo que abarca muy bien todo, si no todo, por lo menos una gran parte de lo que yo espero también de ustedes. ¿Por qué? Porque, pues como hombre, como ser humano, ¿verdad? A veces pasan situaciones complicadas. Número 11, dice, predique el evangelio a sus hijos. Tú predica el evangelio a sus hijos, es decir, a mis hijas en este caso. A veces el pastor puede descuidar a los discípulos que tiene más cerca y tristemente son muchos los hijos de pastores que se van al mundo porque el pastor no tiene el tiempo suficiente para poder pastorearlos.
Otras veces el problema no es la negligencia, sino otras veces el problema es la familiaridad. Sin duda creemos que Dios es soberano en la salvación de toda la humanidad, pero ¿saben qué? A veces los hijos, sobre todo cuando crecen, ahorita están en sus clases, pero ya cuando crecen un poquito, escuchan el mismo timbre de voz, la misma voz, allá en la casa y luegamente acá. Y puede ser que el día que está hablando el pastor sobre gozo y paz, y entonces el niño dice, pero si en la casa lo vi todo afligido y viene acá a hablar de gozo y paz. Porque el pastor puede estar afligido o no. Entonces, ¿qué se necesita? Se hace necesario que ustedes puedan predicar y enseñar el evangelio también a mis hijos. ¿Por qué? Porque yo a veces no puedo hacerlo. Muchas veces pueden ver que está luchando con el desánimo, que está luchando con la ansiedad, que está luchando con todas las cosas que se vienen. Pero el tema es gozo y paz, imagínense ustedes. Si el pastor les recuerda el evangelio a cada uno de ustedes, ustedes recuerden recordarle el evangelio a las hijas, a mis hijas en este caso. Evangeliza con amor al hijo del pastor. Ellos no son pastores y se van a comportar como cualquier niño de su edad. ¿Sí entiende? Se van a portar como cualquier niño de su edad. Ellos no son pastoras, mis hijas no son pastores. De hecho, no hay pastoras mujeres, ¿verdad? Entonces, eso hemos visto. Entonces, pero a veces quieren que sean como pastores ellos. No son pastores. Son niños. Y tienen naturaleza caída también. También eventualmente son desobedientes. Eventualmente son rebeldes. Eventualmente se pelean entre ellas. No nacieron santas. Les digo, por si acaso, a algunos les agarra de sorpresa. ¿Y eso que es la hija del pastor? Bueno, también es pecadora, igual que tú y tu hija. O que tú y tu hijo. ¿Sí me entienden eso? ¿Sí comprenden? Entonces, ¿qué necesitan? Que tú les prediques el evangelio también a mis hijas. ¿Cómo? Con amor. En lugar de... Imagínate tú, que somos todos acá adultos, juzgar a una niña, ¿no? Imagínate, de la edad que tiene. Y en lugar de predicarles el evangelio, le estás acusando, ¿no? ¿Cuál crees que va a ser el resultado posterior de ellas? ¿Cómo se van a sentir? ¿Con ganas de seguir adelante? O decirle a su papá, ¿sabes qué, pastor? Papá, ¿sabes qué? Renuncia al pastorado. ¿Sí o no? Evidentemente. No sabemos a qué Dios lo vaya a llamar a ellas, ¿verdad? Dios lo tendrá su llamado en su edad apropiada, pero por ahora todavía siguen siendo perfeccionadas por las manos del Señor. Número 12. Y les dije que son 12 nada más. Esta es la última. Ya sé que están aburridos, pero permítame la última. ¿Cuántos están aburridos? ¿Están aburridos? ¿Seguros? Vamos hasta la 24 entonces. No, solamente tengo 2, hermanos. Dice, ayuda a descansar a tu pastor. Después de lo intenso del domingo, el lunes, pues es el momento de intentar reponer las fuerzas lo antes posible. Ayuda a tu pastor a reservar el lunes para descansar, pero también en los días de entre semana después de las 11 de la noche. Si no es un tema de vida o de muerte, no le llames el lunes. Fíjese lo que dice. Ni le escribas tampoco. A veces yo recibo WhatsApp a la 1 de la mañana y digo, no, pues es urgente. No puede ser. Otros cerca de las 12 de la noche. Justo estaba acostado y escucho. Y yo no puedo bajarle el volumen porque pueden llamar una llamada de emergencia. No sé si entienden eso. O sea, no crean que yo ando metido en el Facebook o en el WhatsApp. Ahí lo pueden ver en línea porque mi teléfono nunca se apaga. Porque mi teléfono tiene que estar prendido por ustedes, hermanos. Entiéndanlo. Porque en algunos de ustedes, ¿verdad? Me ha llamado a determinadas horas y yo he estado allí. Y yo he respondido. Y yo he ido. Yo no puedo decir con quién he ido, pero algunos de ustedes están presentes y son testigos de eso. Cuando la situación amerita, no importa, yo me levanto, me cambio y yo me voy, hermanos. No me importa la hora, pero que si es una emergencia. Pero imagínense, estar mandándome mensajes, los WhatsApp lo tengo en alto porque a veces me mandan mensajes de urgencia también.
y a veces no. Entonces, ¿qué sucede cuando mandan un mensaje en horas ya después de las 11 que no son mensajes pues de vida o de muerte? ¿Qué sucede? Pues el pastor ya no descansa como tendría que descansar. Ayúdale a proteger su tiempo de descanso. Estate pendiente de que también tome vacaciones. Este año no me tomé vacaciones un día. El otro día alguien me dijo, ay, ¿quién como usted que se va a pasear? Porque me fui a Chiapas y a Guatemala. Dije, yo quisiera mandarle a usted. Porque son 3 predicaciones en un día, en otros 2 días, 3, 2. Imagínense, llego acá, voy para que me expriman, no creen que voy a pasear. Entonces, eso no son vacaciones, ¿verdad? Así pues, imagínense, las vacaciones es para descansar y a veces estamos en vacaciones y a veces recibo las llamadas, ay, digo, bendícele, Señor. Entonces, el tiempo familiar es valioso y el pastor también tiene familia y también necesita descansar. A veces dice, como no lo ven en tiempo en la iglesia, está descansando. Dígame, ¿a qué horas preparo todo el material? ¿A qué horas preparo todo lo que voy a traer? Es complicado. Luego ven los anuncios que hay, que ponemos en el Facebook. Todas las cosas las hago yo. Lo bueno que ya hace un tiempo atrás tengo el apoyo de nuestro hermano Eduardo, gracias a Dios que Dios lo trajo y él está apoyando en todo lo que es videos, en ediciones y todas estas cosas y algunas otras cosas. O sea, ya descargo un poco ahí, pero en cuanto a los anuncios, los diseños, las invitaciones, las hago yo y lo hago con gusto, hermanos, créanlo, lo hago con el mejor de los ánimos y creo que eso usted lo puede ver, ¿no? Cuando usted ve las publicaciones, los diseños, muchos dicen, ¿usted tiene diseñador ahí en su iglesia? Me pregunta, le digo, bueno, sí hay, pero ¿y esto quién lo diseñó? Pues le digo, yo lo diseñé, ¿no? Porque me preguntan. Entonces, hermanos, ayúdenme porque soy humano y las fuerzas no son sobreabundantes, son las de cualquier hombre. Necesito descansar. Ayúdame a huir de ese síndrome de pequeño Mesías, recordándome siempre que Dios no depende de mí para llevar a cabo sus planes ni sus propósitos en esta iglesia, que esta iglesia seguirá avanzando conmigo o sin mí y que yo pueda aprender a delegar en otros para que el propósito de Dios se pueda cumplir. Quiero terminar con un poema que también me gustó. ¿Me permiten? ¿Sí o no? ¿Están despiertos? ¿O despierta el que está dormido? A ver, mire al del costado. ¿Está dormido? ¿No? Ok. ¿Ya se despertaron? Dice, como de costumbre, hoy me toca la predicación. Me tomó tiempo del mensaje para la congregación. Mis ovejas que me esperan para que yo les predique, solo espero que Dios me dé fuerza y se glorifique. Pues confieso que ha sido una semana muy dura. Nadie piensa que tengo problemas, pues por mi postura. Soy el que intercede y ora ante sus desafíos, pero casi nadie sabe los problemas míos. Soy el que aconseja, soy el que trata de dar consuelo, pero a veces necesito levantarme yo también desde el suelo. Pocos lo saben, casi nadie se imagina que tengo mis luchas como todo ser humano, que he tenido pruebas que han estremecido a mi casa, que ha habido días donde me quebranto por dolor. Yo soy padre, soy esposo y soy pastor. Señor, llévame de tu mano, no me sueltes. Tú conoces mi interior y sanas mi dolor. Me llena de gozo ver cómo se restaura la gente, pero yo sería nada si no fuera por la fuente que es Jesús, que me inspira y me anima a seguir esta jornada, a pesar de las heridas, calumnias y puñaladas. ¿Qué daría la vida para que mis ovejas no mueran? Pero nadie espera que a espaldas te acusen y te hieran, y que te juzguen y mirar cómo se vacía otro asiento, pero nunca me preguntan cómo estoy, cómo me siento. Aunque sé de tantas cosas que me causan dolor, cada día
Cada noche trato de dar lo mejor. Busco dirección a través del mensaje de la Biblia. Trato de hacer balance entre la iglesia y mi familia. Pero Dios, mi fortaleza, me anima desde el cielo y recibo fuerzas cuando estoy postrado cara al suelo. Solo Él conoce las cosas que pasan en lo oculto. Soy pastor, soy humano, de problemas no estoy exento. Y ante todo no reparo y ante el altar me presento. Y aunque en ocasiones tirar la toalla anhelo, voy y miro a Jesús, quien es mi mejor modelo. Y ante todo el vituperio que agobió su corazón, nada lo detuvo para terminar con su misión. Y aunque haya momentos que piense que todo acabará, sé que aquel que comenzó la obra la terminará. Me identifico un poco con este poema. Dios los bendiga y gracias por ser parte de esta congregación. Y todos empujemos este coche que se llama Jesucristo es mi refugio.